Ya. Hola, vamos a partir. Bueno, vamos a volver a hacer la ayudantía 5 para los que ya habían estado el miércoles. Bueno, entonces teníamos el problema 5.1 que decía que se tiene para un proceso específico de una empresa el equipo de interés un intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos lo que es un intercambiador de calor, que es donde pasa un fluido de trabajo, que es el fluido de interés, que aumenta o disminuye su temperatura dependiendo de las condiciones del problema. Y por acá pasa un fluido de servicio, que este va a absorber o ceder calor al fluido del trabajo, dependiendo, como dije anteriormente, las condiciones del problema. Entonces se le pide a usted como ingeniero químico que analice las variables de este equipo para así determinar el calor entregado cedido al etanol y la temperatura salida del fluido de servicio. Por lo tanto, nos preguntan el calor que entrega el fluido de servicio al etanol y la temperatura de la corriente 4. Ya. Por lo tanto, nos dicen que se propone el siguiente sistema, que 100 mol por segundo de etanol a un bar ingresan a 25 grados Celsius y por requerimientos de la empresa se desea que abandone el intercambiador de calor a 200 grados Celsius, que sería esta temperatura. El fluido de servicio utiliza agua, ingresa 400 mol por segundo al intercambiador a una temperatura de 300 grados Celsius, que es la temperatura 3. Le dicen que también que todo el conjunto se encuentra aislado y nos entregan los CP, la temperatura normal y las presiones críticas. La temperatura normal es la temperatura de ebullición a la presión 1 bar, o a condiciones normales. Entonces nos dan el CP del líquido, que está en función de la temperatura, el CP del vapor del etanol, que es constante, y el CP del agua, que es constante también para el vapor. Y recordar que el agua está a 300 grados Celsius, por lo tanto está en vapor. Ya. Entonces, para este tipo de ejercicio hay que usar lo que es el balance de energía. Ya, y por lo tanto aquí tenemos lo que es el balance de energía. Entonces, la primera cosa que hay que saber de balance de energía es que si el sistema presenta energía cinética o energía potencial, estos se escriben como másicos. Y si solo hay entalpía, se escribe molar. Entonces, si hay másico, escribimos todas estas tres propiedades como másicas. O sea, si hay energía cinética y potencial, se escriben estas tres propiedades como másicas. Y si solo hay, si solo hay entalpía, se escribe como molar. Eso es lo primero que tienen que saber. Luego, si el sistema es aislado, el sistema que le están aplicando el balance de energía, el Q es 0, que es el de aquí. El P depende de si solo el delta de volumen es distinto de 0, o cuando hay trabajo con presión expansión. Por lo tanto, si esto es el diferencial de volumen es 0, se va a 0. Ya, bueno. Hay energía cinética cuando el fluido va con una velocidad. Por lo tanto, si dicen que el fluido va, por ejemplo, a 10 metros por segundo, hay energía cinética. Y para la energía potencial, si el sistema posee un diferencial de altura, ahí se debe calcular el aporte de la energía potencial. Luego, para el lado izquierdo, tenemos lo que es la acumulación. ¿Cómo sabemos cuándo hay acumulación? Cuando el proceso es transiente. O en otras palabras, por ejemplo, si tenemos un tanque aquí, está el tanque, y entra un fluido. Pero si se dan cuenta, aquí solo hay entrada de un fluido, por lo tanto el fluido se está acumulando en el interior. Y eso indica que hay acumulación de energía interna. Sin embargo, la acumulación de energía cinética y potencial, si no me equivoco, creo que nunca he visto en ejercicio, por lo tanto ese siempre obvial. Esto siempre es 0. Lo más que le va a salir es que todo esto sea 0 o que solo haya acumulación de energía interna. Y la acumulación de energía interna pasa en este caso de acá. Por lo tanto, aquí les va a quedar como un diferencial de U de T por el Q, por el H, más EK, más EP, más el trabajo, menos P de B en DT, más Q.
También que estos van con un punto arriba, porque son en función del tiempo. Si fijan, los diferenciales también están en función del tiempo, entonces tienen que ir con un punto, porque van sobre el tiempo. Ya, entonces, si dicen que hay acumulación, lo que tienen que hacer es el Q del balance de masa, porque el balance de masa es de N en dt, igual a la sumatoria de Q. Entonces, si hay acumulación, este de N en dt no es cero. Por lo tanto, lo que les dé aquí, o sea, la suma y resta, bueno, para este caso, les va a dar solo esto, po. Porque en este caso, porque solo está entrando un fluido, por lo tanto va a ser Q1 igual a dn en dt. Entonces, este dn en dt lo reemplazan aquí, si están trabajando con una acumulación de energía interna. Y bueno, ahí después pueden ya pueden entrar a resolver lo que es el balance de energía, que hay que utilizar solo arreglos matemáticos y trabajar con propiedades puntuales. ¿Ya? Entonces, eso es la parte de si hay acumulación. Por lo tanto, ya está todo explicado lo que es el balance de energía. Y es importante que el balance de energía lo entiendan bien y entiendan cada una de sus componentes, porque de aquí en adelante ya lo van a usar siempre. Y es lo que sirve para resolver la mayoría de los ejercicios. Y si no es por el balance de energía, es por balance de entropía o de la primera ley. Pero estos son los mayoritariamente. Ya, entonces vamos al ejercicio. El ejercicio tiene un intercambiador de calor. Entonces este es etanol y este es agua. Si tenemos que si el sistema es aislado, podemos separar las corrientes para hacer dos balances de energía. Sería un balance de energía al etanol y un balance de energía al agua. Si el sistema no es aislado, es decir, que el intercambiador está perdiendo calor o está absorbiendo calor de los alrededores, solo se puede hacer un balance de energía a todo el sistema. ¿Ya? Y bueno, si es aislado, también puede considerar un balance de energía a todo el sistema, pero yo por lo menos separo las corrientes para no complicarme. Y se me hace más fácil a mí. Entonces, para este ejercicio nos piden calcular lo que es la temperatura, el calor entregado cedido al etanol. Por lo tanto, voy a separar las corrientes para hacer los balances de energía. Entonces, primero al balance de energía del etanol, hay que escribir los supuestos, que sería estado estacionario, sistema inmóvil y a la altura de referencia. Este supuesto es para que no haya acumulación. Este no hay energía cinética y este no hay energía potencial. Es necesario que lo escriban porque los supuestos es necesario siempre dejarlos explícitos. Por lo tanto, bueno, el balance de energía va a quedar como 0 igual a la sumatoria de Qn sub I por H molar. Trabajo no hay, el volumen es constante, no hay compresión-expansión, pero sí hay Q. ¿Y por qué hay Q? Porque yo, como estoy separando las corrientes, el etanol aquí va a absorber calor del agua. Por lo tanto, ese calor que absorba va a ser este Q. Por lo tanto, si hago un balance, aunque sea aislado, hay que considerar que tenga un Q, porque estoy haciendo balance a las corrientes, no al sistema entero. Si tuviera considerado el sistema entero, tendría que haber puesto que el Q es 0. Y aquí también una de la notación, que Qn sub I es para flujo molar
Y QM sub I es para flujo másico. Cuando hacen estos balances tienen que tratar de dejar el H con un delta H. Bueno, aquí hay que hacer el balance de masa. Va a ser C, bueno, D N en dt igual a la sumatoria de Qn sub I. En este caso yo estoy escribiendo con Qn sub I porque nos dan los flujos en moles. Por lo tanto, para trabajar todo en molar. Y ahí esto nos queda que Qn sub 1 va a ser igual a Qn sub 2 igual a Q sub n. Punto a punto. Entonces, como dije, el balance de energía va a quedar como Q igual a un Q sub n por H2 menos H1. Entonces, lo importante es dejar esto como un delta de final menos inicial para poder calcular lo que es calor sensible, calor latente o calor de reacción, dependiendo de las condiciones del problema. Ya, así que vamos a calcular lo que es el delta H. Este vendría siendo nuestro delta H. Si se fijan, el etanol parte de 25 grados Celsius y llega hasta 200 grados Celsius. Y si se dan cuenta de la tabla que está en el enunciado, la temperatura normal es de 78,5 grados Celsius. Y como la presión es un bar, que lo dice en el enunciado, que es de etanol a un bar e ingresan a 25 grados Celsius. Con la presión en un bar, la temperatura normal va a corresponder a la temperatura de ebullición. Entonces, por lo tanto, de 25 a 78,5 hay calor sensible, que aquí es calor sensible pero líquido, de 78,5 grados Celsius hay un calor latente, y de los 78,5 a los 200 grados Celsius hay un calor sensible de nuevo, pero en vapor. Por lo tanto, esta parte de aquí estamos en líquido, este es cambio de fase, y este es el último que va a subir a los 200 grados Celsius en vapor. Entonces lo que hay que calcular para tener el delta H es lo siguiente. Entonces el delta H va a ser igual al QS del líquido más el QL más el QS del vapor. Vamos a calcular el QS primero. Entonces el QS del líquido, si se fijan, la ecuación del CP es en función de la temperatura. Y esto es CP partido en R. Entonces todo el valor que nos da aquí hay que multiplicarlo por R. Al igual que este y al igual que el de abajo. Entonces tenemos esta ecuación con estos valores. QS líquido va a ser, esto es la integral de T1 a T2 del CP de T y todo esto por R. Entonces esto nos va a quedar como 298,15 a 351,6. El CP lo reemplazamos 3,518 más 20,001 por 10 a la menos 3 T menos 6,002 por 10 a la menos 6 T al cuadrado de T y todo esto por R. Entonces aquí solo tienen que integrar y nos da que el QS del líquido es igual a 4,2 kJ por mol.
Entonces ahora vamos a calcular lo que es el calor sensible, pero para la fase de vapor. Aquí, vean. Sí. Aquí lo mismo. Es la integral de, bueno, aquí sería de T2 a T3 de Cp de T por R. Ese es su Cp molares. Bueno, en realidad sí. Vamos a que al multiplicarlo por R van a dar molares. No, no está mal dicho. No son molares. El R les da la unidad de mol. Sí, está mal dicho eso. Ahí sí. Es esto no molar. Entonces, el Cp, si se fijan, es 111,68 para el etanol en vapor. Entonces, 111,68 por 8,314 por el delta de temperatura, que es T3, que es 200, menos 78,5 Kelvin. Por lo tanto, el QS del vapor nos da un valor de 112,8. Por lo tanto, ya tenemos lo que es, vamos a la fórmula que habíamos escrito al principio, ya tenemos el calor sensible del líquido y del vapor. Nos falta el calor latente. Vamos al calor latente. El calor latente se calcula con Riedel. Y la fórmula de Riedel es delta H, líquido vapor, N, partido en la temperatura normal, partido en el R, 1,092 por el logaritmo de la presión crítica, menos 1,013 partido en 0,93 menos TR,N. Ya, pero hay que considerar que este es un delta HLB a temperatura, a condiciones normales. Condiciones normales. Por lo tanto, es a presión 1 bar. Pero como nos han denunciado que la presión del etanol es 1 bar, podemos usar este directamente. La temperatura normal tiene que estar en Kelvin. Esto tiene que estar en Joule por Kelvin. Estas son las temperaturas reducidas. Que las temperaturas reducidas siempre van partido en la temperatura crítica. Y en este caso, como es R,N, es la temperatura normal partido de la temperatura crítica. Y finalmente, la presión crítica es siempre en bar. Siempre en bar. No la pongan en otra unidad porque si no va a estar malo. Por lo tanto, ahora solo les queda reemplazar. Y van a llegar que el delta H LBN es igual a 38,6 kJ mol. Bueno, ahora si quisieran calcular el delta H BL, que sería de vapor a líquido, es solo el mismo valor, pero en negativo. Finalmente, ahora vamos a nuestra ecuación que teníamos al principio, que era esta de aquí, y ahora ya tenemos el calor latente. Por lo tanto, podemos calcular el delta H. Entonces, la ecuación que llegamos del balance de energía era que el Q iba a ser igual al Q sub N por el delta H. Por lo tanto, el Q punto va a ser 100 mol por segundo, que era el flujo de etanol, por el delta H. Y va a ser 4,2 más el calor latente, 38,6, más el calor sensible en vapor, 112,8 kJ mol. Y esto da un valor de 15,6 megajoule por segundo. Y yo cuando hice la ayudantía puse otros valores, pero porque me había equivocado en la temperatura normal. Aquí estos valores sí están buenos. Entonces ya... ya, esto es lo que nos da. Entonces, esto implica que el etanol
absorbe Q, que sería los 15,6 megajoule. Y absorbe porque es positivo. Y ahora nos preguntan por la temperatura de salida del fluido de servicio. ¿Cómo calculamos la temperatura de salida del fluido de servicio? Bueno, ahora hacemos el respectivo balance de energía, pero para el fluido de servicio. Como tiene las mismas condiciones que el etanol, el balance de energía va a quedar igual. Q igual a Q sub N por un delta H. En este caso, la temperatura inicial son 300 grados. Y la temperatura final nos piden buscar. El Qn son 400 mol por segundo. Pero, y bueno, el delta H solo va a ser un calor sensible. O sea, lo podemos tomar como si solo fuera un calor sensible. Eso lo tenemos que ver dependiendo del cálculo que vamos a hacer. Pero aquí el Q, ¿cómo vamos a saber cuál es? Y lo vamos a ver por el Q que calculamos anteriormente, que es el de aquí. Y vamos a tomar que el Q absorbido va a ser igual a menos el Q cedido. Por lo tanto, el Q que metemos acá tiene que ser un signo contrario al que calculamos aquí. Entonces, nos va a quedar como menos 15,6 megajoule por segundo igual a 400 mol por segundo por 28,85, que es el Cp del agua, por el R, por la diferencia de temperatura, que sería T4, menos 573,15 Kelvin. Y ahora, si hacen este despeje, T4 les va a dar que es 410,6 Kelvin. Entonces, si se fijan, la temperatura 4 del agua dio mayor a 100 grados. Entonces, no hay cambio de fase, solo hay calor sensible del vapor. Por lo tanto, lo que dijimos anteriormente estaba bien. Esto está bien. Si la temperatura le hubiera dado menor a 100 grados Celsius, tenían que volver a hacer un cálculo, pero ahora considerando el delta H como calor sensible más cambio de fase. Y esa sería lo que es la pregunta 1. Ya, ahora vamos a la que es la pregunta 2. No, esto no es. Pregunta 2. Nos dan, en una planta industrial se requiere conocer la temperatura con que sale la corriente 4. Con que sale, o sea, de 150 mol por segundo de agua para ser empleada en la etapa posterior del proceso. Nos dicen que se mezclan 3 corrientes de agua a diferentes temperaturas en un mezclador. Cuando se muestra la figura, el mezclador es diabático, se desprecia el trabajo realizado por la agitación y que en el intercambiador se transfiere desde el propano esa cantidad de calor a la corriente de agua. Entonces, vamos a lo que es tenemos ahí el siguiente sistema. Aquí tenemos un mezclador que nos dicen que el trabajo de la hélice es despreciable. Tenemos un intercambiador de calor. Y aquí tenemos lo que es un punto de mezcla. Esto es un punto de mezcla. Ya. Esto van a ser igual ahora su ejercicio típico de las evaluaciones. Bueno, este es bastante sencillo, así que es para comprender cómo se llevan a cabo estos procesos. Después se van complicando más. Y a partir de ahora igual estamos enfocándonos solo en lo que es efectos térmicos. Pero bueno, entonces para estos procesos tenemos que saber es que no, me equivoqué, esto no es un punto de mezcla, este es un punto de separación.
de separación. Ahí sí. ¿Y yo qué? Que de la corriente 5 se cambia a la corriente 6 y a la corriente 4. Ahí sí. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que para un punto de separación, las presiones son iguales. Entonces aquí sería la presión de la corriente 5 igual a la presión de la corriente 6 igual a la presión de la corriente 7. Las temperaturas también son iguales. Temperatura 5, temperatura 6, temperatura... ¿por qué no de 7 millones? Esto no es 7. 3, 3. Porque ¿sabes por qué el flujo 5 solo se divide en dos? Lo que va a cambiar entre el flujo 5, 6 y 4 son el caudal. Pero las condiciones se van a mantener, que es presión y temperatura. También tenemos que para un intercambiador de calor, la presión de las corrientes son iguales. Es decir, la presión 7 y la presión 8 es igual. Y la presión 2 y la presión 6 iguales. ¿Ya? Básicamente el intercambiador de calor opera isobáricamente. Para un mezclador, tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión 3, igual a la presión 4. Es decir, el mezclador también opera isobáricamente. Todas las corrientes que entran y las que salen tienen las mismas presiones. Solo las mismas presiones. Los demás no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, el enunciado nos pide calcular la tabla. A ver, dice, para completar la tabla. Hay que completar la tabla y bueno, la pregunta principal es obtener la temperatura de la corriente 4. Entonces aquí con estos datos, tenemos la presión en 5, sí, que es 2 bar. Entonces tenemos la presión en 6, que sería ahí. No, sería ahí. Y tenemos la presión en 3. ¿Tenemos la temperatura 5? No. ¿Tenemos la temperatura 6? Tampoco. Pero tenemos la temperatura 3. Por lo tanto, conocemos las demás, que serían 20 y 20. ¿Tenemos la presión 7? No. Pero no tenemos la presión 8. Tenemos la presión 6, que es 2. Y la presión 3, no, la presión es la presión 2. Por lo tanto, esto es igual. Ahí sí. Que el intercambiador es isobárico. Entonces, si la presión 2 es 2 bar, la presión 6 también es 2 bar, y la presión 7 también es 2 bar, y la 8 también es 2 bar. Y tenemos la del mezclador. Bueno, la presión 1, 2, 3 y 4 son iguales. Eso ya lo teníamos aquí. Entonces, eso es lo que podemos saber de la tabla a priori. Solo sabiendo todo esto. Bueno, aquí también, entonces, aquí faltó escribir unos datos en el enunciado, que el CP, el CP másico del propano es 2,022 kilojoule kilo Kelvin. El CP molar del agua, 4,038 R. Y el peso molecular del propano, 44,1. Ya. Como lo primero que vamos a hacer aquí, bueno, es solo hay que calcular todo. Entonces, vamos a partir primero por el intercambiador de calor. El intercambiador de calor, porque tenemos la temperatura de entrada del intercambiador, del fluido de servicio, que es 7 y 8. Y tenemos la temperatura de entrada del fluido de trabajo, que es 6, que es 20. Así que vamos allá. Si hacemos un balance de energía al intercambiador, pero a su fluido de servicio, vamos a tener ya, bueno, el balance de U más de K
más EP, DT, la sumatoria, H más K, más EP, ya esta es la última vez que lo escriba todo el balance. Más Q, más W, menos P de B en DT. Ya, entonces aquí, estado estacionario, esto es inmóvil, a la altura de referencia, no hay trabajo, y el volumen constante. Entonces, si hacemos el respectivo cálculo, nos va a quedar que esto es Q igual a, bueno, del balance de masa, espérenme, ahí sí. Del balance de masa de N en dt igual a la sumatoria de Q. Sacamos que Q7 es igual a Q8 igual a Q sub N. ¿Cierto? Porque estamos trabajando para el fluido de servicio que es, bueno, en realidad es... Ah, sí, este es el fluido de servicio, 7 y 8, sí, porque el fluido de trabajo es el que pasa por acá, el que llega al mezclador. Entonces Q7, Q8 igual a un QN. Entonces el balance de energía nos va a quedar como el Q igual a un Q sub N por el H8 menos el H7. ¿Bien? Aquí solo reemplazar. Ah, aquí tenemos este al lado que nos dan denunciado, que es que se transfiere desde el propano a la corriente de agua 8.348 joules por segundo. Y son 8.348 joules por segundo desde propano hacia H2O. Por lo tanto, si estamos haciendo el balance al propano, que es el fluido de servicio, el Q tiene que ser negativo. Por lo tanto, porque el negativo va a decir que está liberando calor y el agua lo está absorbiendo. Entonces aquí vamos a tener un menos 8.348 joules por segundo igual al Qn por un Cp por T8 menos T7. Y aquí el Cp lo tenemos. Tenemos el Q, veamos si tenemos el Q. Es el Q del 7 y el 8. Q del 7 lo tenemos, entonces tenemos el Q del 8. ¿Cierto? Porque el Q del 8 pasaría a ser, por el balance de masa, 20. La temperatura 8 no la tenemos, pero tenemos la temperatura 7. Entonces de aquí tenemos esto y tenemos la temperatura 7. Y este es lo que nos falta, la temperatura 8. Por lo tanto, la temperatura 8 va a ser igual a la temperatura 7 menos los 8.348 joules segundo partido, porque aquí pasa dividiendo el flujo y el Cp. El flujo son 20 mol por segundo. El Cp que nos dan denunciado era másico, que era 2,022 por 10 a la 3 joule kilo Kelvin. Y el flujo lo tenemos en molar. Entonces, el Cp o el flujo hay que cambiarlo a ¿cómo se llama? A la unidad consistente. Entonces, pero tenemos el peso molecular, así que multiplicamos por el peso molecular, que sería 44,1 gramos en mol. Entonces, estamos hablando del flujo molar, lo estamos pasando a flujo másico. Entonces, ya hay que dejarlo en kilo, porque el Cp está en kilo. Así que, 1 kilo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, aquí se van los mol, los gramos con los gramos, kilo con kilo, el joule con el joule, entonces queda Kelvin, el segundo con el segundo, entonces queda solo Kelvin.
Entonces hay consistencia de unidades. Y bueno, T7 es, este T7 es 0 grados Celsius y que son 273,15 Kelvin. Entonces, al hacer todo ese resultado, o sea, todo ese cálculo nos da una temperatura de 268,5 Kelvin menos 4,7 grados Celsius. Entonces ya tenemos la temperatura 8. Esto es netamente para ir completando la tabla. Entonces esto da, ¿cuánto dije? Menos 4,7. Ahora nos falta calcular lo que es la corriente, lo de la corriente 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces ahora vamos a proceder haciendo el balance de energía al intercambiador también, pero al fluido, no al de servicio, al de trabajo. Entonces, balance de energía queda de la misma forma. Q es igual a un QN por un CP por aquí las corrientes son T2 y T6. ¿Cierto? Porque si vemos el diagrama, está el diagrama aquí, T6 es la que sale, y T2 es la que sale y T6 es la que entra. Entonces T2 es la final. Y ahí de acá. Flujo, vamos a la tabla. Flujo lo tenemos, vamos a ver qué valores tenemos. Ah, la mierda. Bueno, ¿qué pasa? Aquí del balance de materia, ¿cierto? El QN es igual al QN2 y el QN6. Entonces vamos a ver a la tabla qué valores tenemos. ¿QN2 lo tenemos? No. ¿QN6? Sí. Entonces, como QN6 lo tenemos, QN2 también lo tenemos por el balance de masa, así que QN2 es 50. T6 la tenemos. T6, 20 grados Celsius, la tenemos. Y T2 lo tenemos. T2, T2, T2 no tenemos. Entonces T2 es la que vamos a calcular con el balance de masa. Entonces, esta no tenemos, esta sí, esto también lo tenemos. Y el CP también lo tenemos. Por lo tanto, el flujo, ya, el Q en este caso es positivo, porque estamos haciendo balance al agua. Y el calor se lo entrega al propano, así que ahora es positivo. ¿Ya? Partido en el flujo, que son 50 mol por segundo. Por el CP, 4,038 R. Así que esto nos va a quedar en la unidad consistente, porque el R es molar, el CP es molar. Más T6, que T6 era... T6 es 20 grados Celsius. O 293,15 Kelvin. Y esto va a ser igual a T2. Entonces T2 nos va a un valor de 298,12 Kelvin. Esto es igual a 25 grados Celsius. Y ahora, bueno, finalmente nos falta plantear los balances para el mezclador, que ya es las últimas corrientes que nos faltan. Entonces hacemos primero vamos a plantear el balance de masa del mezclador. Balance de masa al mezclador. Si se acuerdan, el mezclador va a ser igual a 0, QN1 entra, más QN2, más QN3, menos QN4, que es la corriente que sale. Aquí, ¿qué valores tenemos? Vamos a ver qué tenemos. Base. QN2 lo tenemos,
QN1 también, QN3 no lo tenemos, y QN4 sí lo tenemos. Entonces, hay que despejar QN3. Bueno, aquí anotemos el tiro que la temperatura 2 son 25 grados Celsius, que era lo que calculamos recién. 25 grados Celsius. No baja. Ya, entonces hay que despejar el QN3. Vamos al QN3, QN3. ¿Dónde está el QN3? Ya. Dijimos que teníamos esto, esto y esto. Por lo tanto, el QN3 nos va a quedar igual a 50 mol por segundo. Ya que QN1 es 50, QN2 también es 50 y QN4 150. Ahora vamos al balance de masa, al punto de separación, porque nos faltaba calcular. Bueno, pero eso lo hacemos al final. Vamos a seguir en el balance de energía del mezclador. Ya que estamos trabajando con el mezclador, después pasamos a lo que es el punto de separación. Entonces, el balance de energía, mezclador. Tenemos que es estado estacionario, inmóvil, altura de referencia, es aislado, lo dicen por enunciado. Que no cambie. Espérenme. Dice, el Q igual a 0 y el trabajo es no, el trabajo es 0. Ah, sí, porque nos dan que el trabajo de la hélice se desprecia, entonces el trabajo es 0 y el delta de volumen también es 0. Importante que el trabajo de la hélice sea despreciable, porque si no es despreciable habría que calcularlo o te lo tendrían que dar enunciado y este W no sería 0. Entonces, el balance de energía nos va a quedar como 0 igual a la sumatoria de Qn sub i por el H. ¿Cierto? Porque todo lo demás es 0. Entonces esto nos va a quedar como Q1 por H1 más Q2 por H2 más Q3 por H3 menos Q4 por H4. ¿Qué se hace en estos casos? Reemplazar por el balance de masa. Pero, ¿qué ecuación reemplazamos? De aquí sacamos esta ecuación. O sea, esta relación, que Qn4 es igual a Qn1 más Qn2 más Qn3. Solo para que nos queden los deltas. Si se fijan, el Q4 está con el menos. Entonces, al reemplazarlo por esta ecuación, nos van a quedar los deltas que tenemos que llegar. Qn4. Entonces, esto nos va a quedar como 0 igual a Q1 por H4 menos H1 más Q2 H4 menos H2 más Q3 por H4 menos H3. De aquí tenemos Q1 lo tenemos, H1 lo tenemos también, H4 no lo tenemos, Q2 lo tenemos, H4 no, H2 sí, Q3 sí, y H4 no, y H3 sí. Entonces, solo hay que reemplazar aquí. Nos va a quedar solo la incógnita del H4. Bueno, que esto en realidad es Q1 por el CP por T4 menos T1 más Q2 por el CP por T4 menos T2. Esto es CP molar más Q3 por el CP por T4 menos T3. Y bueno, haciendo lo mismo que dije delante, a esto me refería con que si nos faltaba H4 no. ¿Por qué?
Este sí, este no, sí, sí, sí. Temperatura 4 no tenemos. Temperatura 2 sí, 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 el otro no. Y sí. Así que solo, bueno, aquí el CP como es constante para el agua, que era 4,08 por R, se simplifican. Solo porque el CP es constante y es de un mismo fluido. Entonces esto nos va a quedar como 0, igual a 50 mol por segundo. T4 menos T1, que son 333,15 Kelvin, más Q2 y Q3, que también son 50. T4 menos T2, menos 293,15, más Q3, no, Q3 también es 50. Eso ya lo habíamos calculado. Por T4 y T3 es 298,12. Aquí finalmente T4 da un valor de 308,14 Kelvin, igual a 35 grados Celsius. Y esta era la temperatura que nos pedían de enunciado. Entonces ahora vamos a terminar de completar lo que es la tabla, que era lo último que nos faltaba. La tabla, aquí está. El Q3 lo calculamos que era 50. T4 la calculamos recién, 35. ¿Y qué nos falta aquí calcular? El flujo 5. Este nos falta calcular. Entonces vamos al flujo 5. ¿Cómo calculamos el flujo 5? Con un balance de masa al punto de separación. Balance de masa al punto de separación. La suma, no, esto es dN de T igual a la sumatoria de los flujos. Bueno, como siempre, estado estacionario, 0 igual a Q, aquí entra Q5 y sale Q6 y sale Q7. Entonces Qn5 va a ser igual a Qn6 más Qn7. Y Qn6 era 50 que lo daban de enunciado. Y Qn7 también lo daban de enunciado, que era 20. Por lo tanto, Qn5 debería darles un valor de 90. No, me equivoqué aquí. 5, no, ¿qué estoy diciendo? El 6, 70, ahí sí. 70. Calma, hay uno que estoy sumando mal. Ah, puse Q7. Me equivoqué. Esto no es Q7. Esto es Qn3. 3. Y 3 vale 50. Ahí sí. Entonces esto es 100 mol por segundo. Y 50. Me he confundido con los números de las corrientes, pero si se fijan, este 3 es el que sale aquí. Y este es el 6. Entonces es Q6 más Q3 igual a Qn5. Por lo tanto, Qn5 es 100. Y ahí tenemos todo lo que es la tabla. Y por lo tanto, en el enunciado nos determinan la corriente 4, la temperatura de la corriente 4 la calculamos, 35 grados Celsius, y completamos la tabla para completar. Entonces, eso es lo que sería, esto es básicamente lo que es calor sensible, calor latente. Y bueno, mañana con el Gerardo deberían ver aquí lo que es calor de reacción. Así que estaríamos.